Hay un país donde la temperatura puede bajar de 60 grados bajo cero, lo que obliga a muchas personas a dejar sus coches en marcha toda la noche solo para poder ir a trabajar a la mañana siguiente. Un lugar donde, en algunas comunidades, los anfitriones solían considerar que invitar a un huésped a dormir con su esposa era la máxima expresión de hospitalidad y respeto. Ese es Rusia, un país lleno de paradojas, donde, cuanto más exploras, más te das cuenta de que todos tus prejuicios anteriores no cuentan toda la historia. Número 1. La vida dentro de la aldea más fría del mundo. ¿Crees que en la Tierra aún existe un lugar tan frío que solo salir unos minutos al exterior puede hacer que tu aliento se congele ante tus ojos? Un lugar donde el agua hirviendo no cae al suelo, sino que se convierte en nubes de hielo blancas en el aire. Un lugar donde el teléfono que acabas de sacar del bolsillo ya casi se queda sin batería. La tinta del bolígrafo se congela y el metal se vuelve quebradizo como el cristal. No se trata de una estación de investigación en el Ártico. Es Oymyakon, un pequeño pueblo en lo profundo de Siberia, Rusia, donde se ha registrado una temperatura de menos 67 grados Celsius, la más baja jamás medida en una comunidad habitada de forma permanente. Sin embargo, lo que hace que este lugar sea asombroso no es el frío, sino que aún hay cientos de personas que eligen llamar a este lugar su hogar. En Oymyakon, incluso las tareas más cotidianas se convierten en una lucha contra la naturaleza. Arrancar el coche por la mañana a veces es más difícil que conducirlo, porque si se apaga demasiado tiempo, el motor puede congelarse y negarse a funcionar. Por eso, muchas personas dejan el coche en marcha toda la noche. No porque quieran, sino porque al día siguiente aún necesitan ese vehículo para continuar con sus vidas. El invierno aquí dura casi 9 meses. Durante el día, la luz solar solo aparece durante unas pocas horas breves antes de ceder rápidamente a la oscuridad. El ritmo de vida también se ralentiza. No porque la gente sea perezosa, sino porque cada movimiento significa que el cuerpo debe gastar más calor para sobrevivir. Y cuando el frío se convierte en la norma de la vida, todo en la mesa cambia. Las comidas ricas en carne y pescado ya no son un gusto, sino una fuente de energía que ayuda al cuerpo a resistir el frío. Las verduras se convierten en un lujo, ya que solo pueden crecer en invernaderos siempre calefaccionados. Incluso la ropa no es simplemente vestimenta. Los trajes de piel de reno aún son utilizados por muchas familias, porque hay materiales modernos que aún no pueden reemplazar completamente la experiencia que la gente de Siberia ha acumulado durante cientos de años. Pero Oymyakon solo muestra cómo las personas deben vivir en medio del frío. Más lejos, en la región del lejano oriente, los Chukchi demostrarán que ese frío puede cambiar incluso la forma en que las personas ven la familia, el matrimonio y la hospitalidad. Y de ahí surgió una costumbre que ha dejado a muchas personas de hoy en día asombradas. Antes de continuar, déjanos un comentario para hacernos saber desde dónde estás viendo y qué hora es ahora. Queremos saber a cuántas tierras ha llegado este video. Número 2. La controvertida costumbre de hospitalidad de los Chukchis. Para la mayor parte del mundo, que un hombre invite a su propia esposa a pasar la noche con un invitado sería algo casi inaceptable. Pero para la tribu nómada Chukchi, eso solía ser el regalo de hospitalidad más noble que una familia podía ofrecer a otra. Suena increíble. Incluso muchas personas podrían considerarlo una costumbre extraña. Pero si solo se observa a través de los estándares de la sociedad moderna, es fácil pasar por alto lo más importante, porque esa costumbre no nace del deseo, sino de una lucha por la supervivencia que ha durado miles de años en una de las tierras más inhóspitas del planeta. Imagina que vives en un lugar donde el invierno puede descender a unos menos 50 grados Celsius. Ante ti no hay ciudades, no hay hospitales, no hay tiendas de alimentos, solo campos de nieve blanca que se extienden hasta el horizonte. Cada vez que la manada de renos comienza a moverse, toda la familia debe empacar la tienda y seguirlos, porque si pierden la manada de renos, prácticamente pierden todo. Aquí, los renos no son simplemente ganado, son la comida para sobrevivir el invierno.
la piel para resistir el frío, el medio para cruzar vastas extensiones de hielo y nieve. Y son toda la riqueza de una familia. La vida de las personas está casi entrelazada con cada paso de esos animales. Pero incluso la manada de renos no es lo más valioso en esas largas noches árticas que parecen no tener amanecer. Lo que nunca debe apagarse es el fuego en el interior de la tienda. Ese fuego es mantenido por las mujeres día y noche. No solo se utiliza para cocinar o para calentarse. En un mundo donde el frío puede arrebatar la seguridad de toda la familia en solo unas horas. El fuego significa vida. Si se apaga, toda la familia puede pagar el precio de su propia seguridad. Quizás es precisamente porque cada día deben enfrentar la delgada línea entre la supervivencia, que los Chukchi han desarrollado una perspectiva muy diferente sobre la vida. Lo más importante no es mantener todo para uno mismo, sino hacer que toda la comunidad sobreviva. Un invitado que recibe ayuda hoy podría ser quien salve a tu familia en una tormenta de nieve mañana. Y en ese mundo, ese ritual de hospitalidad especial ya no es simplemente una costumbre extraña. Es la máxima expresión de confianza, de compartir y de una regla de supervivencia creada por la naturaleza implacable. No por los valores que conocemos hoy. Sin embargo, incluso cuando están dispuestos a compartir a sus esposas con hombres extraños. En Rusia, encontrar a un hombre extraño también es bastante difícil, ya que aquí la proporción de género es bastante desequilibrada, hasta el punto de que incluso las mujeres más bellas no tienen fácil conseguir un esposo. Número 3. El país donde las chicas más bellas son las más difíciles de casar. Se sigue llamando a Rusia el paraíso de las chicas bellas. En las calles de Moscú o San Petersburgo, no es difícil encontrar a mujeres de estatura alta, ojos profundos, cabello claro y una elegancia similar a la de las bailarinas de ballet. Esa belleza no solo proviene de su apariencia, sino también de la confianza de una generación de mujeres que han recibido una excelente educación. Más del 60% de las mujeres rusas tienen un título universitario. Muchas dominan 2 o 3 idiomas extranjeros y trabajan en campos como la ciencia, la ingeniería, la medicina o el arte. Son independientes, cultas y completamente capaces de construir su vida con sus propias habilidades. Sin embargo, en este país, considerado el paraíso de la belleza, existe una paradoja que sorprende a muchos. En algunas partes de Rusia, lo más difícil de encontrar no es un buen trabajo, sino un hombre con quien casarse. Parece increíble, pero esta es la realidad que enfrentan muchas mujeres rusas. A nivel nacional, por cada 100 mujeres, hay aproximadamente 86 hombres. En algunas regiones, como Siberia o el Lejano Oriente, esa cifra se reduce a alrededor de 70. Esto significa que a medida que las mujeres alcanzan la adultez, la oportunidad de encontrar una pareja adecuada se vuelve cada vez más escasa. En muchos eventos de citas, no es raro ver a 7 mujeres conversando con un solo hombre. En lugar de que los hombres persigan a las mujeres, como en muchas partes del mundo, en varias regiones de Rusia, son las mujeres quienes deben dar el primer paso. Pero, ¿qué ha llevado a un país tan grande como Rusia a caer en este extraño desequilibrio? La respuesta comienza con las cicatrices que ha dejado la historia. La Segunda Guerra Mundial cobró alrededor de 25 millones de vidas en la Unión Soviética. La mayoría hombres en edad laboral. Han pasado muchas décadas, pero ese vacío nunca se ha llenado realmente. Hasta hoy, la esperanza de vida promedio de los hombres rusos sigue siendo significativamente más baja que la de las mujeres. Un estilo de vida poco saludable, el abuso de alcohol, las drogas, la violencia y problemas de salud mantienen la tasa de mortalidad masculina en niveles altos. Y esa paradoja continúa creando un nuevo ciclo. Muchas jóvenes dejan las zonas rurales para ir a Moscú o San Petersburgo en busca de mejores oportunidades. Pero cuanto más se trasladan a las grandes ciudades, más enfrentan altos costos de vida, presión laboral y una feroz competencia. Mientras que encontrar una pareja se vuelve aún más difícil. Quizás por eso cada vez más mujeres rusas eligen ampliar sus oportunidades de encontrar la felicidad más allá de las fronteras. Aproximadamente el 15% de los matrimonios en Rusia ahora tienen un componente extranjero, especialmente en el Lejano Oriente. Cada vez más mujeres se casan con hombres chinos. De hecho, para atraer a más residentes, algunas regiones han implementado políticas que ofrecen una hectárea de tierra gratis a las familias con elementos extranjeros que se establezcan y desarrollen de manera sostenible. Si fueras tú,
¿Estarías dispuesto a mudarte a Rusia para recibir una hectárea de tierra gratis y comenzar una nueva vida? Comparte tu opinión en los comentarios. Aunque parezca increíble, es la verdad, ya que este país es tan grande que tiene suficiente tierra para ofrecer a cada persona. Número 4. Un país demasiado extenso para vivir como una nación normal. Con una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, Rusia ocupa casi una novena parte de toda la superficie terrestre del planeta. Si conduces de un extremo al otro del país, tendrás que cruzar hasta 11 usos horarios diferentes. Esto crea un escenario difícil de imaginar, mientras una familia en el lejano oriente se reúne alrededor de la cena. En la capital Moscú, muchas personas apenas están abriendo las cortinas para recibir el amanecer. En muchos países, un vuelo nacional dura solo 1 o 2 horas. Pero en Rusia, solo el trayecto de Moscú a Vladivostok toma aproximadamente 8 horas continuas, casi equivalente al tiempo de vuelo a través de un continente entero. Simplemente moverse dentro del mismo país puede hacerte sentir como si estuvieras viajando de un mundo a otro. Sin embargo, esa inmensa magnitud no solo se refleja en el mapa. Bajo la tierra se encuentra una red de oleoductos y gasoductos que se extiende por casi 260.000 kilómetros. Si se unieran en una línea recta, podrían rodear la Tierra unas 6 veces. Este vasto recurso se ha convertido en una de las bases más importantes que sustentan el poder económico y geopolítico de Rusia. Sin embargo, lo paradójico es que, cuanto más grande es, Rusia enfrenta más limitaciones. A pesar de contar con una costa de aproximadamente 37.000 kilómetros, la mayoría de los puertos marítimos de este país permanecen congelados durante varios meses al año. Los puertos de aguas cálidas que operan todo el año dependen de rutas marítimas estratégicas como el Estrecho del Bósforo, lo que hace que el acceso al océano nunca haya sido realmente fácil. Incluso en tierra firme, la naturaleza no siempre está de su lado. Al oeste de Rusia, se extiende una vasta llanura casi sin barreras naturales. El camino que una vez abrió paso a las invasiones de Napoleón y luego de la Alemania nazi. Mientras tanto, al este se encuentra Siberia, una región que ocupa más de 3/4 partes del país, pero que es famosa por sus inviernos, que pueden descender por debajo de los 50 grados bajo cero. Este lugar alberga enormes depósitos de recursos, pero también es uno de los lugares más caros del mundo para extraer y transportar. Pero, ¿cómo varían la cultura y la gastronomía entre las diferentes regiones de un país tan extenso? ¿Qué hay de especial? Sigamos explorando. Número 5. Los menús extraños en Rusia. ¿Qué piensas que es la comida más horrible que has visto? ¿Pescado crudo? ¿Insectos? ¿O carne poco hecha? Si es así, probablemente tus límites serán desafiados en unos minutos. Porque en el extremo norte de Rusia, hay platos que solo con olerlos harían que la mayoría de las personas se dieran la vuelta y huyeran. Sin embargo, para los nativos, esos alimentos han sido la clave para sobrevivir a los inviernos más severos del planeta. En Siberia, donde las temperaturas pueden caer a menos 50 grados Celsius, existe un plato llamado kopalken. A simple vista, parece ser solo carne fermentada, pero la realidad es mucho más extrema. Un reno o una foca se sumergen en un pantano o se entierran bajo el permafrost durante 6 a 12 meses para que se descompongan. Cuando se desentierran, la carne tiene un olor muy fuerte y contiene un nivel de cadaverina tan alto que puede causar intoxicación a la mayoría de las personas. Pero para las comunidades nativas, es como un almacén de energía guardado en el hielo. Después de miles de años de adaptación, sus cuerpos pueden procesar este tipo de alimento que los forasteros apenas pueden soportar, a cambio de un valioso aporte nutricional para sobrevivir al largo invierno. Pero eso aún no es el plato que más sorprende a la gente. Los esquimales tienen un método de conservación de alimentos aún más increíble llamado kiviak. Ellos fermentan cientos de pequeñas aves marinas dentro de la piel de una foca durante varios meses. Un método de conservación que resulta difícil de imaginar para los forasteros, pero que ha sido una fuente importante de nutrición durante el invierno en el Ártico. Después de cocerlo herméticamente con una gruesa capa de grasa, todo el conjunto se entierra bajo el hielo durante 7 a 18 meses. Cuando se abre, las aves están blandas tras el proceso de fermentación y emanan un olor que muchos no pueden soportar. Pero en un lugar donde durante 6 meses hay noche polar y la tierra apenas puede producir un poco de hierba. Esta es una de las pocas fuentes de vitaminas naturales que permiten a las personas seguir viviendo. Y cuando casi todo a tu alrededor es solo hielo, nieve y carne,
El concepto de verdura en el Ártico tiene un significado completamente diferente. Después de desollar un reno, los nativos toman directamente el musgo, los líquenes y la hierba que están siendo digeridos en su estómago para comerlos crudos. Suena increíble. Pero esta mezcla semidigerida contiene muchas enzimas y vitaminas que casi no pueden encontrar en ningún otro lugar en la helada. Es como una fábrica de vitaminas que la naturaleza ha colocado dentro del cuerpo del reno, ayudando a las personas a digerir la enorme cantidad de carne y grasa necesaria para mantener la temperatura corporal. Incluso los parásitos no se desperdician. En verano, cuando las larvas de mosca se desarrollan bajo la piel del reno, los pastores las extraen en el acto. Esta acción no solo alivia el sufrimiento del animal, sino que también proporciona una fuente instantánea de proteínas para ellos mismos. En una tierra donde cada caloría puede determinar si se sobrevive o no al invierno, casi no existe el concepto de comida repugnante. Solo hay cosas lo suficientemente valiosas para mantener a las personas vivas. Si tuvieras la oportunidad, ¿te atreverías a probar alguno de estos platos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. En una tierra donde el invierno puede decidir entre la vida y la muerte, muchas reglas que parecen extrañas se convierten en algo normal. No solo en la alimentación, sino también en la ley y la vida cotidiana. Rusia tiene aspectos que hacen que muchos se pregunten, ¿por qué es así? Número 6. Las leyes que solo existen en Rusia. Hay países donde la ley solo aparece cuando cometes un delito, pero en Rusia, la ley parece estar presente incluso en los aspectos más pequeños de la vida cotidiana. Imagina que acabas de salir de un camino lleno de barro y nieve. Si te encuentras a unos 20 metros de distancia y la policía no puede leer claramente tu matrícula porque está cubierta de barro, podría ser multado con aproximadamente 500 rublos, lo que equivale a cerca de $7 estadounidenses. Para muchos, eso es solo un coche sucio, pero para las autoridades rusas, esa capa de barro puede ocultar la matrícula, obstruir la visibilidad a través del parabrisas y aumentar el riesgo de inseguridad en la carretera. Por eso, lavar el coche en Rusia no es simplemente mantener su apariencia, sino que casi se convierte en una parte de la responsabilidad ciudadana. Pero eso es solo el comienzo. La presencia de la ley en Rusia va tan lejos que toca incluso objetos que casi nadie pensaría que al Estado le interesaría. Este país ha prohibido la producción e importación de ropa interior de encaje hecha de ciertos tipos de fibras sintéticas que tienen una capacidad de absorción demasiado baja. La razón no es por moda o estética, sino porque estudios sugieren que estos materiales pueden aumentar el riesgo de ciertas enfermedades ginecológicas. Incluso una prenda que se lleva debajo de la ropa puede convertirse en objeto de la ley si se considera que afecta a la salud pública. Y esa forma de pensar ha existido en Rusia desde hace muchos siglos. En el siglo XVII, Pedro el Grande promulgó uno de los impuestos más extraños de la historia: el impuesto sobre las barbas. Aquellos que deseaban mantener su barba tradicional debían pagar una suma considerable. El objetivo no era solo recaudar impuestos, sino también obligar a la sociedad rusa a cambiar su apariencia al estilo occidental. Hasta hoy, ese espíritu no ha desaparecido. El gobierno ruso prohíbe el uso de palabras groseras en los medios de comunicación, en películas y en muchos espacios públicos, con el fin de establecer un estándar lingüístico unificado. Pero esa protección también se extiende al propio idioma ruso. Los funcionarios del Estado tienen restricciones en el uso de palabras extranjeras, especialmente en inglés. En documentos administrativos, si ya existe un equivalente en ruso, para muchos países, eso es solo una elección de idioma. Pero para Rusia, cada palabra utilizada en la maquinaria del Estado también se considera parte de la identidad nacional que debe ser preservada. Sin embargo, si la ley solo puede regular el comportamiento, hay otra cosa que moldea silenciosamente la forma en que los rusos viven cada día. Son las normas de conducta que no están escritas en la ley. No tienen sanciones específicas, pero tienen una influencia tan poderosa que muchos locales las consideran evidentes. Y si accidentalmente rompes esas normas, es posible que no tengas que pagar una multa, pero seguramente recibirás miradas de incomprensión de quienes te rodean. Número 7. Reglas de conducta psicológica implícitas. No te apresures a pensar que los rusos no te gustan solo porque rara vez sonríen. Imagina que entras en una tienda en Rusia. El empleado te mira con una expresión casi inmutable. Los transeúntes pasan sin ofrecer una sonrisa de cortesía. Si es tu primera vez en este país, muchas personas pensarían que han hecho algo mal. Pero para los rusos,
Una sonrisa sin motivo puede ser vista como falta de sinceridad. No tienen la costumbre de sonreír solo por cortesía. Después de siglos viviendo en inviernos, que en algunos lugares alcanzan los 50 grados bajo cero y de haber atravesado innumerables turbulencias históricas, la calma se ha convertido casi en un reflejo. Por lo tanto, si un ruso sonríe proactivamente hacia ti, eso suele tener un significado muy diferente. Ya no es una cuestión de cortesía, sino una señal de que realmente has entrado en el círculo de personas en las que confían. Pero eso es solo el comienzo. Si te invitan a una fiesta rusa, intenta prestar atención a la mesa después de cada brindis. En cuanto una botella de licor se vacía, casi desaparece de la mesa de inmediato. Esta costumbre proviene de una historia interesante de hace más de 200 años. Cuando el ejército ruso entró en París en 1812, descubrieron que muchos restaurantes cobraban contando las botellas vacías que quedaban en la mesa. Los soldados, entonces, silenciosamente, escondían las botellas vacías debajo de la mesa para pagar menos. Nadie imaginó que ese pequeño truco regresaría con ellos a su patria y se convertiría gradualmente en una regla que perdura hasta hoy. Y si tienes la intención de regalar una billetera a un ruso, nunca la dejes completamente vacía. Los rusos creen que una billetera sin ni un solo centavo traerá consigo la escasez. Por lo tanto, suelen colocar un billete pequeño dentro como un deseo de abundancia y buena suerte. En muchas familias rusas, también, rara vez escucharás un silbido resonando en la casa. Según la creencia popular, cada silbido es como un viento invisible que puede llevarse el dinero y la buena fortuna por la puerta. Y hay una última regla que muchos turistas suelen infringir sin querer. No des la mano ni entregues ningún objeto cuando dos personas están de pie a ambos lados del umbral. Para los rusos, eso no es solo un umbral. Se considera como una frontera entre dos espacios. Un apretón de manos a través del umbral se considera que puede traer desavenencias e incluso romper una relación. ¿Cuál de estas reglas te sorprendió más? Si tuvieras la oportunidad de ir a Rusia, ¿qué es lo primero que recordarías hacer? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Quizás es precisamente por valorar tales valores intangibles que muchas personas se sorprenderán al mirar un aspecto completamente opuesto de Rusia. Porque detrás de la calma de la vida cotidiana se encuentra una economía con enormes corporaciones, famosos oligarcas y privilegios que no se encuentran en muchos lugares del mundo. Número 8. Fortaleza económica y privilegios de la élite superrica. Hay una pregunta que ha intrigado a muchas personas. ¿Cómo es posible que un país que enfrenta una serie de sanciones económicas sin precedentes pueda mantenerse en pie durante tantos años? Una parte de la respuesta se encuentra justo debajo de la capa de permafrost y los bosques que se extienden por miles de kilómetros en Rusia. Se estima que Rusia posee recursos naturales con un valor total de aproximadamente 75 billones de dólares estadounidenses, el más grande del mundo. Solo esta cifra es varias veces mayor que el PIB de muchas de las principales economías combinadas. Bajo la tierra hay enormes yacimientos de petróleo, gas, carbón, oro, níquel y paladio. Rusia también alberga alrededor de un tercio de las reservas de diamantes en bruto del mundo. En otras palabras, en muchos lugares del territorio ruso, basta con excavar un poco para acceder a recursos que muchos otros países deben buscar por todo el mundo. Estos enormes recursos se han convertido en la base de la riqueza de una parte de los rusos. La capital, Moscú, ha estado durante años entre las ciudades con el mayor número de multimillonarios del mundo. Pero lo que sorprende a muchos no es solo cuán ricos son, sino cómo gastan su dinero. Imagina que estás atrapado en un tráfico casi inmóvil en Moscú, mientras miles de personas solo pueden esperar. Una ambulancia con sirena encendida aparece de repente, obligando a todos a ceder el paso. Pero a veces, la persona que está en la parte trasera no es un paciente. Según diversas fuentes y reportajes a lo largo de los años, algunos ricos han llegado a pagar cientos de dólares por hora para alquilar ambulancias o vehículos con luces de emergencia para evitar el tráfico. Detrás del sonido de la sirena puede haber un asiento de cuero, vino y un empresario en camino a una reunión. Sin embargo, el dinero nunca ha sido toda la historia. Paralelamente al mundo de los multimillonarios, existe una red subterránea que ha estado activa durante décadas. Cuando se menciona a la mafia rusa, muchos piensan en pandillas callejeras. En realidad, muchas de las redes que operan ilegalmente aquí funcionan con una estructura tan organizada como una gran empresa. En lugar de solo controlar barrios, buscan infiltrarse en las finanzas, los negocios y otros sectores que generan grandes flujos de dinero. Por eso, la línea entre el poder económico
Los intereses comerciales y el mundo subterráneo a veces se vuelve mucho más difusa de lo que la gente suele imaginar. Pero el tesoro de Rusia nunca ha estado solo bajo tierra, porque en la superficie de este vasto país también existe otro enorme activo, tan grande que puede verse desde el espacio. Número 9. Los pulmones del planeta y el escuadrón de mascotas de élite. Si se observa desde lo alto, se verá que Rusia no se asemeja a un país, sino a un océano azul que cubre el norte del planeta. Este lugar alberga aproximadamente el 20% de la superficie forestal de todo el mundo, con más de 640.000 millones de árboles que se extienden a lo largo de la taiga. Y bajo esos bosques se encuentra otro depósito de vida gigantesco. El lago Baikal contiene alrededor del 20% del agua dulce no congelada del mundo, más que todos los grandes lagos de América del Norte juntos. Solo la cantidad de agua en este lago podría satisfacer las necesidades de toda la humanidad durante varias décadas. Se puede decir que, si algún día, el recurso más valioso de la Tierra deja de ser el petróleo y se convierte en agua limpia y aire, Rusia se convertirá en uno de los lugares que posee los activos más valiosos del planeta. Quizás también debido a vivir en medio de esa vasta naturaleza. Los rusos tienen una forma muy especial de tratar a los animales. En el Museo del Hermitage, los empleados que han trabajado durante más tiempo no son humanos, sino gatos. Desde el siglo XVIII, se les ha encomendado la tarea de proteger más de 3 millones de obras de arte de los roedores. Tienen su propia área de vida, reciben atención médica periódica e incluso cuentan con un responsable de comunicación, un equipo especial. Pero su salario no es en efectivo, sino en comidas completas cada día y cuidados durante toda la vida. Lo interesante es que estos empleados de 4 patas no solo aparecen en el museo, en muchos barcos de guerra y submarinos de la Armada rusa. Los gatos también son miembros oficiales de la tripulación, en el espacio cerrado del océano. Solo un ratón que dañe el sistema eléctrico puede causar consecuencias graves. Por lo tanto, los gatos son tanto ingenieros de control de plagas como compañeros que ayudan a los marineros a reducir la sensación de aislamiento durante los largos viajes marítimos. Pero quizás lo que más sorprende es que incluso los animales en Rusia parecen haber aprendido a adaptarse a los humanos. En Moscú, cientos de perros callejeros han aprendido a usar el sistema de metro. Saben en qué estaciones hay más comida, cuándo abordar el tren correcto y cuándo bajar en la parada adecuada, como verdaderos pasajeros en hora punta. Y si piensas que eso es el límite de la adaptación, Siberia cuenta otra historia. Desde 1959, los científicos de allí comenzaron un experimento que duraría décadas para domesticar al zorro ártico, simplemente seleccionando los individuos más dóciles a lo largo de las generaciones. Los resultados son asombrosos. Los zorros, que son conocidos por su ferocidad, han comenzado a mover la cola al encontrarse con humanos. Disfrutan de ser acariciados y buscan activamente el vínculo, mostrando comportamientos que antes solo se veían en los perros. Da la sensación de que en Rusia, la frontera entre la naturaleza salvaje y el mundo humano es siempre más difusa de lo que pensamos. Si la naturaleza es lo suficientemente maravillosa como para cambiar incluso los comportamientos de los animales, entonces, esa tierra también ha creado silenciosamente maravillas que hacen que cada viaje a través de Rusia se sienta como si se estuviera atravesando muchos mundos diferentes. Número 10. Lugares turísticos interesantes. La primera parada es la Plaza Roja. Pero lo interesante es que este lugar nunca ha sido nombrado por su color. En el antiguo ruso, la palabra Krasnaya significaba hermosa. Y para los rusos de aquella época, esta era la plaza más hermosa de todo un imperio. En medio de ese espacio, la Catedral de San Basilio se alza como una llama multicolor congelada en el invierno ruso. 9 cúpulas en espiral se elevan hacia el cielo, dando la sensación de que un cuento de hadas acaba de salir de la realidad. Pero detrás de esa belleza se esconde una leyenda escalofriante. Se dice que, tras la finalización de la obra, el zar, Iván el Terrible, ordenó cegar al arquitecto principal para que nunca más hubiera una obra maestra que pudiera igualarla. Aunque los historiadores aún debaten la veracidad de esta historia, la leyenda ha perdurado a lo largo de los siglos, como un recordatorio de que bajo el reinado de los zares, el poder a veces puede ser tan frío como el invierno ruso. Pero si piensas que la grandeza de Rusia se encuentra solo en la superficie, quizás la sorpresa más grande esté justo bajo tus pies. Bajo Moscú hay un mundo que muchos que lo ven por primera vez creen haber entrado en un palacio. Las cúpulas de mármol, las enormes lámparas de cristal y los mosaicos que se extienden hacen que el metro de Moscú sea conocido como el Palacio del Pueblo. Cada día,
Alrededor de 9 millones de pasajeros pasan por esos salones subterráneos. Pero este lugar no fue construido solo para el transporte. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Moscú atravesaba una etapa de intensos combates, esos túneles profundos se convirtieron en refugio para cientos de miles de personas, mientras la superficie estaba envuelta en humo y llamas. Bajo tierra, los niños seguían yendo a la escuela. Los conciertos resonaban y la vida continuaba en silencio, como si Rusia nunca se hubiera rendido. Si Moscú impresiona por la ambición de un imperio, la región de Karelia cuenta una historia completamente diferente. Es la historia de las manos humanas. En la isla de Kisi, la Catedral de la Transfiguración se eleva a 37 metros con 22 cúpulas de madera, dispuestas en capas como olas que se elevan hacia el cielo. Lo increíble es que toda la estructura está casi ensamblada con uniones de madera tan precisas que no se necesita un solo clavo de metal. Han pasado más de 3 siglos. Y en medio del hielo, los vientos fuertes y los inviernos más severos de Rusia, esa obra sigue en pie, como si el tiempo solo hubiera pasado de largo sin tocarla. Sin embargo, incluso las obras maestras creadas por el hombre no son el límite final de Rusia. En la península de Kamchatka, la tierra parece seguir respirando. Más de 20 géiseres rompen continuamente la superficie, lanzando columnas de vapor blanco hacia el cielo como el aliento del propio planeta. Más al norte, en la salvaje República de Komi, 7 columnas de piedra mampupuner de hasta 42 metros se alzan silenciosamente en la estepa, después de aproximadamente 200 millones de años de ser esculpidas por el viento y el hielo. Las montañas que alguna vez fueron continuas han dejado solo 7 enormes bloques de piedra. Desde lejos, parecen guardianes inmóviles que han estado allí mucho antes de que los humanos pisaran esta tierra. Y en medio de ese paisaje, uno se da cuenta de que a veces, la imaginación humana sigue siendo pequeña ante lo que la naturaleza de Rusia ha creado. Número 11. Cosas que los turistas deben tener en cuenta. Si algún día pones un pie en Rusia, solo una sonrisa, un ramo de flores o incluso un silbido pueden hacer que el ambiente se vuelva incómodo en cuestión de segundos. En este país, existen reglas que no están escritas en las guías de viaje, pero que casi todos siguen tácitamente. Comprenderlas no solo te ayudará a evitar situaciones embarazosas, sino que también es la única manera de atravesar la apariencia fría y llegar a la sinceridad del pueblo ruso. Lo primero que puede confundir a muchos turistas es no sonreír a extraños. En muchos lugares del mundo, una sonrisa es un saludo amistoso, pero en Rusia, una sonrisa sin motivo hacia alguien desconocido puede ser vista como falsa, insincera o como si estuvieras ocultando algo. Para ellos, la sonrisa no es una cortesía social, sino una expresión de una relación genuina. Por eso, cuando un ruso sonríe a ti, suele ser una señal de que la distancia entre ambos se ha acortado realmente. Y si algún día llegas a estar lo suficientemente cercano como para ser invitado a casa, nunca entres con las manos vacías. En la cultura rusa, un pequeño regalo a veces es más importante que su valor. Una caja de chocolates, una botella de vino o un regalo sencillo son muestras de respeto hacia el anfitrión. Pero si eliges flores, asegúrate de contarlas con cuidado. Las flores deben ser en número impar. Si traes un ramo con un número par, tu regalo amistoso se interpretará inmediatamente como una ofrenda fúnebre, ya que en la cultura rusa, las flores en número par solo aparecen en despedidas finales. Sin embargo, eso no es lo más tabú. Justo en el umbral, nunca debes estrechar la mano, entregar un regalo o abrazar a alguien mientras una persona está dentro de la casa y la otra afuera. Para los rusos, el umbral no es simplemente una entrada o salida, es la frontera entre dos espacios. Y cualquier acción que cruce esa frontera se considera un presagio de separación y discordia. Una vez dentro, también, raramente, escucharás a alguien silbar. Según la creencia popular, cada silbido es como si estuviera soplando la buena fortuna fuera de la casa, llevando consigo tanto la suerte como el dinero que se escapan por la ventana. Y luego, en la mesa, te encontrarás con otra paradoja. En muchos lugares, limpiar el plato es un cumplido para el chef. Pero en Rusia, un plato completamente limpio a veces puede hacer que el anfitrión se sienta incómodo, pensando que han preparado muy poca comida y que los invitados se van con hambre. Por eso, dejar un poco de comida en el plato es suficiente para enviar un mensaje muy sutil. La comida de hoy ha sido más que suficiente, y tu hospitalidad ha sido recibida con gratitud. Número 12. Costos de viaje en Rusia.
Lo que más sorprende a muchos turistas en la Rusia actual no son los majestuosos palacios ni las deslumbrantes estaciones de metro, sino la sensación de que su dinero de repente vale mucho más. Con solo unos 15 a 25 dólares estadounidenses, puedes dormir en albergues artísticos situados en el centro de Moscú, donde cada habitación refleja la rica cultura rusa. Si tienes un presupuesto de alrededor de 50 a 80 dólares, puedes abrir la ventana y ver las históricas calles cerca de la Plaza Roja o del famoso barrio de Arbat. Pero lo más increíble se encuentra en el segmento de lujo. Con aproximadamente 150 a 250 dólares, puedes alojarte en mansiones antiguas restauradas al estilo zarista, donde enormes candelabros de cristal, techos dorados y lujosos interiores solían ser exclusivos de la nobleza. Ese precio, en muchas ciudades como París o Londres, a veces solo es suficiente para una habitación de hotel estándar. La diferencia es aún más evidente cuando entras en un restaurante de comida sencilla. Con el equivalente al precio de un café en Starbucks, puedes pedir un almuerzo completo que incluye sopa de remolacha, borscht caliente, pan negro, un plato principal y una tetera de té tradicional. Si deseas darte un capricho con una cena más lujosa que incluya caviar, mariscos del lejano oriente o platos especiales, el costo suele oscilar entre 25 y 40 dólares por persona. Incluso la cerveza local cuesta alrededor de 2 a 3 dólares por vaso. Tan barata, que muchos turistas que visitan por primera vez deben revisar la cuenta para asegurarse de que no han leído mal. Pero quizás la experiencia más valiosa se encuentra bajo tierra. El sistema de metro de Moscú a menudo se compara con un palacio subterráneo con columnas de mármol, candelabros de cristal y mosaicos intrincados. Lo sorprendente es que solo necesitas entre 0.6 y 0.8 dólares para entrar en uno de los sistemas de metro más bellos del mundo y puedes viajar casi por toda la ciudad. En cambio, los taxis en las grandes ciudades no son nada baratos debido al tráfico. Un trayecto de solo unos pocos kilómetros puede costar entre 8 y 12 dólares. Y si deseas salir de Moscú hacia San Petersburgo, el tren de alta velocidad, Sapsan, te llevará a través de los vastos bosques de taiga en aproximadamente 4 horas. Con un precio de alrededor de 40 a 60 dólares. Por eso, muchos comparan a Rusia con un lugar donde la calidad del servicio parece estar a la venta a precios de otro mundo. Si viajas con un estilo económico, unos 50 a 60 dólares al día son suficientes para tener un viaje cómodo. Con entre 100 y 130 dólares, puedes disfrutar de un hotel de 4 estrellas y comidas de calidad. Y si tu presupuesto es de 250 dólares o más, prácticamente estás viviendo con los estándares más altos, con la misma cantidad de dinero. En muchas grandes ciudades de Occidente, tendrías que considerar cada pequeño gasto. Pero en la Rusia de hoy, es suficiente para convertir un viaje ordinario en una experiencia que se siente como vivir en la opulencia de un imperio que cambió la historia. Rusia no solo es el país más grande del mundo, también es un lugar donde cada región, cada ciudad y cada persona cuentan una historia muy diferente. Quizás por eso, después de cientos de años, Rusia sigue siendo uno de los países más difíciles de entender, pero también uno de los más fascinantes para explorar en el planeta. Si te gustan este tipo de viajes de descubrimiento, no dudes en dar like, suscribirte y activar la campanita para acompañar a Misterios del Planeta en las próximas aventuras. Gracias por seguirnos.